siendo las horas óptimas, las horas apropiadas para comenzar este pequeño conversatorio acá sobre electrofisiología. Mira, este curso lo llevas en tercer año, yo sé que estás en segundo, así que vamos a hacer suavecito nada más. Está enfocado más para los otros dos muchachos, pero no sé qué ha pasado. Bien, en este curso, pues en tercer año tú llevas tu fisio y llevas tu fármaco. Lo vuelves a ver este tema de electrofisiología en el curso de farmacología, de nuevo. ¿Por qué? Porque en el curso de farmacología ves este tema, anestésicos locales. Y en anestésicos locales siempre te van a preguntar, uno, por la lidocaína, anestésico que vas a utilizar como interno, lidocaína. Pero siempre te van a preguntar el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace la lidocaína? Primero que nada, ¿qué es un anestésico? El anestésico es perder la sensibilidad, ¿ya? Lo que va a ocasionar el anestésico, perder la sensibilidad en una región de tu cuerpo, por eso es local. Hay anestésicos generales también, que bueno, eso es para el tema de farmacología. ¿Qué es lo que hace esta lidocaína? Va a bloquear los canales de sodio. ¿Y qué es importante el canal de sodio? Recuerdo, vamos a hablar más adelante, el potencial de acción va a iniciar con la apertura del canal de sodio. Entonces, como va a bloquear el canal de sodio, vas a perder la sensibilidad. Eso es lo que ocasiona el anestésico local. ¿Ya? Recuerda que puedes interrumpirnos en cualquier momento. ¿Qué es lo que va a hacer? Bloquear la transmisión del potencial de acción, como te dije. El potencial de acción, ¿cuándo se activa? Con un estímulo, ¿correcto? Ese estímulo tiene que llegar hacia el umbral. Recuerda, acá es el todo o nada. Todo o nada. Nada que no, sí, un ratito nada más. No. Todo o nada, ¿ya? Llega el estímulo al umbral, ¡pa! Se produce el potencial de acción. ¿Pero qué hace tu anestésico local? Acuérdate, lidocaína. Bloquea el canal de sodio, por lo tanto, bloquea la transmisión del potencial de acción. Primero actúa sobre las fibras no mielinizadas y débilmente sobre las fibras mielinizadas. ¿Qué es la mielina? La mielina es una estructura que lo que va a hacer es que el estímulo nervioso se produzca un aumento en su velocidad, es decir, que se produzca más rápido el estímulo nervioso. No te olvides quiénes producen esa mielina. Si es el sistema nervioso periférico, ¿quién lo produce? Y en el sistema nervioso central, ¿quién lo produce? Mira, en periférico facilito, ¿no? La célula de Schwann, yo sé que tú te acuerdas, célula de Schwann. Y en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, ¿ya? Ahí está. No te olvides que primero actúa sobre las fibras no mielinizadas, la lidocaína, y luego sobre las fibras mielinizadas. Es un anestésico local. Muy importante conocer ahora la composición de tu líquido extracelular y tu líquido intracelular. No te tienes que aprender de todo. Tampoco es muy sano aprenderte las concentraciones, pero lo que sí tienes que saber es qué hay más adentro y qué hay más afuera. ¿Ya? ¿Qué hay más afuera? Pues principal catión extracelular. Esto lo ves desde la pre, sodio, ¿no? El principal anión extracelular también lo ves desde la pre, cloruro. Luego, en el intracelular tienes tu potasio y también en el intracelular lo que nos va a dar la carga del interior de nuestro fluido intracelular son los fosfatos y las proteínas, que son en gran concentración en la parte intracelular. A ver, tu sodio. Tu sodio tú vas a tener en el extracelular 142 equivalentes por litro. Intracelular 10 equivalentes por litro. Entonces, así nada más al ojo, por diferencia de concentración. ¿Qué pasa con el sodio? Como acá hay más y en el interior hay menos, el sodio va a ingresar hacia la célula por diferencia de concentración. Pero ojo ahí, no solo depende de eso, ya lo vamos a ver más adelante. Tienes tu potasio. ¿Qué pasa con el potasio? Tienes en el interior 140 equivalentes por litro, pero en el exterior tienes menos, 4 equivalentes por litro. Hablándolo así, al ojo nomás, por diferencia de concentración. ¿De dónde a dónde se dirige el potasio? Del interior al exterior, porque en el interior hay más y en el exterior hay menos. Entonces tienes tu líquido intracelular, tu líquido extracelular. El líquido extracelular lo conforma también el líquido intersticial y el plasma sanguíneo. ¿Ya? Eso tener en cuenta. Acá está tu célula, mira, esta es la membrana celular, ¿ya? La bicapa lipídica, tu famosa bicapa lipídica. Eso de ahí. También tienes que saber qué hay más en el exterior del bicarbonato. ¿Qué hay más? ¿En el interior o en el exterior? En el exterior tú tienes 28 equivalentes. En el interior 10 equivalentes. Por lo tanto, así nada más,
el bicarbonato iría del exterior hacia el interior. ¿Cuáles son los que tienes que aprender? Ya apréndete las concentraciones, mira, si lo aprendes, bacán. Sodio, si lo vas a aprender, esto lo aprendes más que todo con la práctica. ¿Y dónde se aprende frecuentemente, según un estudio que se ha realizado? En el internado, porque en el internado estás como loco ahí mirando el análisis de gases arteriales, las famosas AGA, sodio, cloruro, potasio. ¿Ya? Mira, ¿ve? Eso de ahí. Aprende también el pH. Y bien, esto ya lo has visto. Así que vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir. Tu membrana celular. Tu membrana celular, pues nosotros vamos a ver características como su permeabilidad de la membrana, la polaridad de la membrana, ¿te acuerdas? Son una parte polar, una parte apolar, de los fosfolípidos, la integridad celular. Todas estas tres características, permeabilidad, polaridad, la integridad celular, es decir, integridad se refiere que le da forma a la célula, por eso nosotros tenemos células cúbicas, células cilíndricas, ¿no? Se debe a tres factores. Primero que nada, el equilibrio. El equilibrio iónico. Nosotros anteriormente hemos visto los iones, hemos visto el sodio, el potasio, cloruro. Entonces, va a haber un equilibrio de iones que va a depender, uno, a la diferencia de concentración, que también lo vimos anteriormente, a la diferencia de concentración. Y otro es la diferencia de potencial eléctrico. Bueno, avisa a tus compañeros que los que han llegado tarde, pues no lo vamos a dejar entrar, porque acá es puntualidad. ¿Ya? Así que de ahí lo ve el video en el grupo de Facebook. Entonces, tenemos el equilibrio iónico. Uno es la diferencia en concentración, que lo hemos visto anteriormente, y otro es la diferencia del potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque los iones tienen carga. Entonces, también va a tener en cuenta esa diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya? También de qué depende. Otro factor es el paso a través de la membrana, donde tenemos sustancias que pasan así nomás, ¡fum!, al toque. ¿Por qué? Porque son sustancias liposolubles. Ejemplo de sustancia liposoluble. Tenemos el oxígeno. ¡Bah! Difusión pasiva. Pasa rápidamente. Acá está tu membrana celular, que es la famosa bicapa lipídica. No te olvides. Y tenemos también las bombas que van a regular el volumen celular. ¿Ya? De líquido extracelular hacia el líquido intracelular. ¿Cómo sé que esto es el líquido extracelular y este líquido intracelular? Mira, vas a tener acá la famosísima bomba de sodio y potasio. ¿Qué es lo que hace? Sale hacia el exterior 3 moléculas de sodio, ingresa 2 moléculas de potasio, debido a la fosforilación. El ATP va a pasar a ser ADP y fósforo inorgánico. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que te dije anteriormente en la anterior diapositiva? ¿Dónde había más sodio? ¿En el exterior o en el interior? En el exterior. 140 miliequivalentes por litro. Y en el interior, 10 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿dónde había más? En el exterior. Entonces, acá otra característica de esta bomba es el transporte, es que va en contra del gradiente de concentración, porque afuera hay más sodio y adentro hay más potasio. Continuamos, mira. Esto es, mira, te va a venir una pregunta nada más. Es una fórmula que lo vas a ver más adelante, que es la ecuación de Nernst, pero que tienes que entenderlo desde el punto de vista de que las moléculas que tienes en tu líquido extracelular e intracelular no solo van a depender de la concentración. Este es M de molaridad, mira, es su concentración. No solo depende de la concentración, sino también depende de la carga, porque tú tienes el cloruro, que es un anión, tienes el sodio, que viene a ser un cation, entonces depende de su carga. Mira, si nosotros así nada más vemos y decimos 0,1 molar, 0,01 molar, ¿hacia dónde se dirige la molécula? Si nosotros vemos simplemente las concentraciones, se va a dirigir de mayor concentración hacia menor concentración. Pero ahora, si nosotros vamos a ver las cargas, si nosotros vemos la carga eléctrica, vamos a tener en cuenta ello. Mira, acá en este espacio denominado A, nos dice que tiene carga negativa. Y en este espacio denominado B, nos dice que tiene carga positiva. ¿Tú qué es lo que tienes? Tienes un catión. Entonces, como es un catión,
¿Va desde A hacia B o desde B hacia A? Entonces, tú como eres hábil, te das cuenta que tienes un catión, carga positiva hacia carga positiva. No, porque polos positivos se repelen, cargas positivas se repelen. En cambio, cargas contrarias se atraen. Por lo tanto, el catión iría desde B hacia A. Entonces, si te das cuenta, que es obviamente que te das cuenta, la diferencia de concentración se dirige de A hacia B. Y por diferencia de potencial eléctrico, se dirige de B hacia A. Ahora, ¿hacia dónde se dirige? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde se va? El equilibrio iónico, nosotros vamos a ver un transporte de sustancia para que se llegue a ese equilibrio y va a depender pues de la diferencia de concentración comparándolo con la diferencia de potencial eléctrico, es decir, el que sea más grande ganará, ¿ya? El que sea más grande va a ganar su diferencia de concentración y la diferencia de potencial eléctrico. Entonces tenemos potencial electroquímico de los iones. Mira, este es el medio A. En el medio A, su potencial electroquímico. En el medio B, su potencial electroquímico. Si yo le aplico una diferencia ahí, medio A y medio B, entonces tengo la diferencia del potencial electroquímico de este ion. En este caso es un catión. De este catión. Entonces, esa diferencia, entonces tenemos acá en A y tenemos en B. Le aplico su diferencia y eso va a ser igual a que yo te dije, depende de dos cosas. ¿De qué dependía? De la concentración. Mira, acá recuerda, tu química, tu electroquímica también, su concentración. Y por acá tienes el potencial eléctrico en A, potencial eléctrico en B. R, constante universal de los gases, temperatura, logaritmo neperiano, concentración en A dividido entre concentración en B. Más, acá está la carga del catión o del anión, número de Faraday, que es 96.500 amperes, y acá la diferencia de potencial eléctrico en A menos en B. Entonces, de acuerdo a esta formulaza, se va a hallar nosotros el equilibrio del catión o del anión, pero no necesariamente tienes que aprender esa forma, ¿no? Ahorita vas a ver por qué. Entonces, mira, lo que te dije, ¿no? Acá tú tienes el RT logaritmo neperiano, que viene a ser la tendencia de moverse de acuerdo a la diferencia de concentración, y por acá tú tienes el potencial eléctrico en A y en B, y la tendencia a moverse, pero de acuerdo a su potencial eléctrico del catión. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta esas dos cosas, ¿ya? Entonces, le aplicamos la formulita y nosotros en sí lo que queremos hallar es el equilibrio. Es decir, cuando esa diferencia es cero, porque si la diferencia es cero, entonces llega al equilibrio. Si la diferencia es cero, esta era la fórmula que teníamos, ¿te acuerdas? Esta fórmula tenemos, lo igualamos a cero. Ya está. Entonces, esto es debido a la variación de las concentraciones. Esto es debido a la variación del potencial eléctrico. Entonces, eso igualas a cero para nosotros poder hallar así el potencial de equilibrio. Cuando igualas a cero, esto que se encuentra acá pasa al segundo miembro con signo negativo, ahí lo ves, signo negativo. Y ahora lo que vamos a tener es reemplazar los valores, ¿no? Reemplazar la constante universal de los gases, temperatura, en lugar del logaritmo neperiano pasarlo al logaritmo en lugar del logaritmo natural, neperiano natural, reemplazas el constante de Faraday y z que viene a ser la carga de velo. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Ecuación de Nernst simplificada. Bueno, acá, pues continuamos ahí, no, a mí ya me molestan los tardones. Continuamos. A ver, vamos a ver nosotros en la siguiente diapositiva un ejemplito, es decir, nosotros ya nos están dando la diferencia de potencial, ¿ya? A nosotros nos están dando la diferencia de potencial. Mira, tenemos acá, ejemplo de uso de la ecuación de Nernst. Esta es la diferencia de potencial. Nos dice que esta diferencia de potencial es menos 60 milivoltios. Entonces, te dan la concentración, en este caso el catión es el potasio. Te dan la concentración del potasio en el medio A. Te dan la concentración del potasio en el medio B. Te dicen que el medio A está negativamente y el medio B está cargado positivamente. Hasta ahí está bien. Entonces, esto es lo que te dan. Y te dicen, ¿está en equilibrio el ion potasio o no está en equilibrio?
Si está en equilibrio, no va a haber intercambio de sustancias, es decir, el ion potasio no va a dirigirse de A hacia B ni de B hacia A, no se va a dirigir, no se va a mover, se va a quedar así como está. Pero para ello tienes que tener en cuenta y aplicar la ecuación de Nernst. ¿Qué decía la ecuación de Nernst? Entonces, tú hallabas la variación del potencial eléctrico de A con el potencial eléctrico de B mediante esta formulita, ¿no? Menos 60 milivoltios dividido entre la carga por el logaritmo de la concentración en A menos la concentración en B. Entonces, mira, la carga más 1. Más 1, ¿por qué? Porque tienes el ion potasio. Cargado, más 1. Pum, reemplaza más 1. Concentración en A, 0,1 molar. Mírale, 0,1 molar. B, 0,01 molar. 0,01 molar. Reemplazas. Si tú aplicas acá, aplicas el logaritmo, multiplicas, divides, te va a salir menos 60 milivoltios. Entonces, esto es el equilibrio, ¿ya? Ese es el equilibrio. Entonces, a ti te dicen el problema que la diferencia de potenciales es menos 60 milivoltios. Y en el ejercicio que te sale, que es menos 60 milivoltios. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ion potasio se encuentra en equilibrio. Y si se encuentra en el equilibrio, no va a haber un movimiento de esta carga. O sea, no se va a dirigir ni de B hacia A, ni de A hacia B. Entonces, ese es un ejemplo, aplicas la fórmula, ¿no? Esa formulita tienes que sí memorizarlo, ¿no? O sea, simplemente menos 60 milivoltios dividido entre menos 1, entre la carga, perdón, que puede ser menos 1, más 1, dependiendo del ion, y le aplicas el logaritmo de las concentraciones. En este caso, que sigue, es un ejemplo ya donde vas a tener que analizarlo de esta manera, porque hace rato nos ha sido fácil, hace rato nos ha salido igual como nos da de dato en el problema. O sea, el dato que nos da es diferencia de potencial eléctrico en A menos B más 100 milivoltios, ¿ya? Esta es la diferencia de potencial eléctrico, más 100 milivoltios. Es decir, mira, acá en A, tenemos más 100 milivoltios, o sea, 100 cargas positivas a diferencia de B, menos la diferencia de B. Acá en B hay menos 100 cargas positivas que en A. Eso es lo que nos indica este más 100 milivoltios. Eso es lo que nos indica. Entonces, concentración del bicarbonato, ¿ya? En A, 1 molar. En B, 0,1 molar. A ver, si nosotros analizamos así nada más, ¿qué diríamos? Diríamos, mira, ve, acá tú tienes mayor concentración en este medio A y en B tienes menor concentración. Por lo tanto, por diferencia de concentraciones, se dirigiría de A hacia B, correcto. Hasta ahí está todo bien. Se dirige de A hacia B. Pero ahora, por diferencia de potencial eléctrico, ¿qué ocurriría? Bueno, por diferencia de potencial eléctrico, tú recuerdas, como este es ion negativo, atrae el positivo, entonces se dirigiría de B hacia A. Ahora, ¿cuál es lo correcto? ¿Cómo se mueve? ¿Hacia dónde se dirige? ¿De A hacia B? ¿De B hacia A? Para ello tú tienes en cuenta la ecuación de Nernst. Es decir, hallas el potencial de equilibrio, el potencial electroquímico de equilibrio. Entonces, míralo. Aplica la fórmula. Menos 60 milivoltios. Divides entre la carga. ¿Cuánto es la carga? Como es bicarbonato, la carga es menos 1. Menos con menos para positivo. Y luego, aplica el logaritmo. Logaritmo, concentración en el medio A. En el medio A, ¿cuánto es? 1 molar. Reemplazas. Concentración en el medio B, 0,1 molar. Reemplazo. Te sale más 60 milivoltios. Es decir, la ecuación de Nernst nos dice el equilibrio. Entonces, para que esté en equilibrio este ion, nosotros vamos a tener la diferencia de flujo de más 60 milivoltios. ¿Qué quiere decir? En el problema nos dice que tiene más 100, ¿correcto? O sea, de A menos B más 100 cargas. Pero el equilibrio es que sea más 60, no más 100. O sea, está más, tiene 40 de más. ¿Sí? Me dejo entender, tiene 40 de más. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con esas cargas, con esas 40 cargas positivas? Las tengo que neutralizar. Para neutralizar las cargas positivas, ¿qué le doy? Cargas negativas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, como le voy a dar cargas negativas, el ion tiene carga negativa, mira, el ion, el bicarbonato tiene carga negativa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que este ion, que tiene carga negativa, se dirija hacia A, cosa que así, acá, donde está de 100 milivoltios, va a bajar de 100
milivoltios positivo va a bajar hasta llegar a 60 milivoltios positivo. Voy a pasar así unas 40 cargas para que neutralice y baje y llega al más 60 milivoltios. ¿Y por qué quiero que llegue hasta el más 60 milivoltios? Pues que ese más 60 milivoltios es el equilibrio y siempre, siempre buscan el equilibrio. O sea, siempre se busca el equilibrio, la homeostasis. Entonces, hasta ahí vamos quedando claro con esto del flujo, ¿no? Recuerda tú siempre potencial eléctrico y su diferencia de concentración. Entonces acá, mira, nos dice bicarbonato no está en equilibrio, por lo tanto el flujo va a ser desde B hacia A. Ya lo analizamos de esa manera. No te olvides, uno, la formulita, las concentraciones, y luego aplicas el análisis correcto. Y esto ya es para múltiples iones, es una fórmula que se utiliza el equilibrio de Gibbs-Dunning, ¿no? Donde prácticamente ya es que lo que sucede es que nosotros, como hemos visto, en la primera diapositiva nada más, líquido extracelular, líquido intracelular, y hemos visto que en el líquido extracelular tenemos varios iones, pues nosotros con la ecuación de Nernst estábamos pensando que solamente tenemos un ion, o sea, solamente vimos el potasio o solamente el bicarbonato, pero no es así, hay más iones. Es por eso que tenemos acá la ecuación del equilibrio de Gibbs-Dunning, ¿no? Esa es una ecuación mucho más grande para ambos. Entonces, va a haber un paso a través de la membrana, que característica número 1, vamos a tener la difusión, que puede ser simple y puede ser facilitada. Y tenemos el transporte activo. El transporte activo, pues ahí se diferencia la difusión por la liberación de energía, obviamente. Ahora, la difusión simple se va a dar, una característica principal es la liposolubilidad de las sustancias. Por decir, el dióxido de carbono o el oxígeno son sustancias liposolubles, que debido a esta membrana celular, que recuerda, membrana celular bicapa lipídica, entonces esa bicapa lipídica va a ocasionar de que las sustancias liposolubles pasen directamente mediante una difusión facilitada. Y acá tenemos nosotros unos canales de proteínas. Acá he puesto principalmente el agua, porque principalmente el agua se ocurre por difusión simple, mediante unos canales de proteínas que tú lo conoces como aquaporinas, ¿no? La famosa aquaporinas para la difusión simple. Entonces, ¿de qué va a depender ese paso a través de la membrana? Va a depender de la cantidad de sustancia que se encuentra, o sea, de la concentración, también de la velocidad, es decir, del movimiento cinético, y del número de poros, ¿no? Del número de aberturas y del tamaño de esa abertura también, para que pasen las sustancias a través de esta bicapa lipídica. En cambio, una difusión facilitada, nosotros nos vamos a tener que ayudar de unas proteínas transportadoras, ¿ya? De unas transportadores para la difusión facilitada, que a diferencia de en el transporte activo, se necesita en el transporte activo la liberación de energía para que se dé ese transporte. En cambio acá no, la difusión facilitada no, solamente se necesitan las proteínas. Ahora, recuerda, si la proteína atraviesa toda la membrana celular, a esa proteína se le conocía como proteína integral, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Proteína integral. Acá en ósmosis. Ósmosis, ¿qué viene a ser ósmosis? Flujo de agua a través de una membrana semipermeable, que debe ser la membrana celular, desde un compartimiento en el cual el soluto tiene menor concentración a otro en el cual el soluto tiene mayor concentración. Por decir, acá nosotros tenemos una solución, ¿no? La solución está conformada por el soluto y el solvente. Mira, ve, este puntito negrito que tú lo ves acá es el soluto. Entonces, de acuerdo a esto, ósmosis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá está el agua, acá está el solvente que viene a ser agua. Entonces, acá tienes gran concentración de soluto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El agua se va a dirigir desde donde tiene menor concentración hacia el compartimiento donde hay mayor concentración. ¿Cómo lo podemos evidenciar esto?
nuestra famosa célula, el eritrocito, que lo hemos visto en fisiología hepática también, para la producción de la bilirrubina, y bueno, ya hemos visto sobre eso, ya lo conocemos un poco al eritrocito. Tiempo de vida media, no te olvides, 120 días. Y una característica es que el eritrocito realiza gran cantidad de ósmosis. 100 veces por cada segundo, 100 veces el volumen del eritrocito. Pero el volumen de este eritrocito se mantiene constante. Y se va a mantener constante debido a este proceso, al proceso de ósmosis. ¿Qué ocurre? Mira, tú tienes tu eritrocito, ¿ya? Si tú lo pones en una concentración isotónica, es decir, donde la concentración de su soluto viene a ser igual, no va a haber cambios, el eritrocito va a estar normal. Entonces, mira, ve, acá imagínate, esto es un depósito, donde es una concentración en ese depósito hipertónica. ¿Qué quiere decir? Que en ese depósito tienes gran cantidad de soluto. O sea, la cantidad de soluto en este depósito es mayor que la cantidad de soluto en el interior de mi eritrocito. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? El proceso de ósmosis, nosotros vamos a pasar el agua de donde se encuentra de menor concentración hacia el exterior, porque en el exterior se encuentra mayor concentración de soluto. Entonces el agua va a salir de la célula. Al agua salir de la célula, entonces el eritrocito se va a encoger. ¿Ya? La célula va a perder agua. Esta célula, este eritrocito, se va a arrugar. Y al arrugarse, se produce la crenación. Pero ¿qué pasa si sucede todo lo contrario? Es decir, si yo pongo mi eritrocito en una, en una, en un depósito donde es una solución hipotónica, es decir, la concentración del soluto es baja, es más baja que la concentración de soluto en el interior de nuestra célula. Es decir, en el interior del eritrocito hay gran concentración de soluto. Entonces, mediante el proceso de ósmosis, que es lo que nos decía, del exterior de mi célula se va hacia el, perdón, del donde tiene menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Es decir, del exterior de mi célula hacia el interior de la célula, de tal manera que estas células van a captar gran cantidad de agua en una solución hipotónica. En una solución hipertónica, no. En una solución hipertónica sale agua, en la solución hipotónica capta gran cantidad de agua, la célula se va a hinchar. Y se va a hinchar tanto que va a estallar, produciendo la famosa citólisis. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo mediante el proceso de ósmosis. Y bueno, en la difusión facilitada nosotros hablábamos sobre las proteínas transportadoras, famosos carriers. ¿Ya? Estas proteínas transportadoras, te recuerda acá, si atraviesa toda la membrana celular se denomina una difusión facilitada. ¿Ya? Una difusión facilitada. Miren, estas células, acá un ejemplo de las células, nosotros tenemos este borde en cepillo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Este es el lumen, en la luz intestinal, que se puede realizar la absorción de sodio. Miren, se puede realizar la difusión del sodio, también la difusión del agua. Y por la parte vasolateral y por la parte basal, nosotros vemos un transporte activo. Acá es la combinación de todos de los transportes de las sustancias. Mira, ve, la difusión, el transporte activo, ósmosis debido al agua, también sale por la parte basolateral y sale por la parte basal. Pero ¿qué es lo que sucede? El sodio, si bien ingresa por difusión, por el lumen intestinal, de la célula para pasar al tejido conectivo, va a ser mediante un transporte activo. ¿Cuál es ese transporte activo? ¿Recuerdas? La bomba de sodio y potasio. Utiliza ese transporte activo y el sodio se encuentra en el tejido conectivo. Pero ahora, mírame, tienes que tener en cuenta algo. El sodio se le conoce como una molécula osmóticamente activa. ¿Qué quiere decir? Que este sodio atrae agua. Entonces, como acá hay gran concentración de sodio, ¿qué es lo que sucedía en la ósmosis? Se iba de donde teníamos menor concentración a mayor concentración. Como mediante el transporte activo está pasando gran cantidad de sodio a esta parte, hacia el parte extracelular, entonces el agua por ósmosis va a pasar desde el interior de mi célula hacia el exterior. ¿Por qué? Porque este sodio, recuerda, es una molécula osmóticamente activa. ¿Ya? Es una molécula osmóticamente activa. A diferencia de tu difusión
simple y difusión facilitada es que una difusión simple, mira esta línea azul, la diferencia de concentración, a medida que aumenta la concentración, la velocidad de difusión sigue aumentando de manera proporcional. ¿Te acuerdas? Cuando nosotros vimos el eritrocito, que nosotros lo poníamos en una solución hipotónica, donde ingresaba gran cantidad de agua. Entonces, igual, aumentaba la velocidad de difusión, de tal manera que no había un límite y hasta que la célula lisis se destruía, ¿no? Se destruía. Esa es la diferencia con la difusión facilitada, donde al aumentar la concentración de las sustancias, nosotros vamos a ver que va a producir, va a llegar a una velocidad determinada. Va a llegar hacia, hacia un límite, hacia una velocidad máxima. Difusión facilitada, a diferencia de la difusión simple. Mira, ¿qué podemos hablar de difusión facilitada? Acá nosotros vemos también la glucosa, también realiza una difusión facilitada mediante unas proteínas llamadas los GLUC. Yo sé que sí lo recuerdas, a los GLUC. La más conocida es la GLUC4. Y en las neuronas, en los eritrocitos, nosotros tenemos a las famosas GLUC1, ¿no? Que nos va a transportar la glucosa. La regulación por bombas, también se da el transporte de las sustancias a través de bombas. La más conocida y más estudiada es la bomba de sodio y potasio, que no lo tienes que olvidar. La bomba de sodio y potasio. Mírale. Sale hacia el espacio extracelular 3 moléculas de sodio, ingresa hacia el espacio intracelular 2 moléculas de potasio, debido a esta desfosforilación. Del ATP va a pasar a ser ADP con fósforo inorgánico. ¿Ya? Eso tienes que conocer porque siempre te van a pedir el mecanismo de acción de la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio está conformada por 2 subunidades. Una subunidad alfa y una subunidad beta. Entonces, en la subunidad alfa, cuando se encuentra hacia el interior de mi célula, vamos a tener 3 espacios para las moléculas de sodio. 3 espacios en mi subunidad alfa para que detecte esa molécula de sodio. Cuando detecta la molécula de sodio y bomba, se va a producir este proceso de la va a fosforilarse la subunidad alfa, esta subunidad alfa, ¿ya? La subunidad alfa se fosforila, acá tenemos el fósforo inorgánico, de tal manera que va a producirse un cambio conformacional. Y ya no va a estar mirando hacia adentro, sino ahora va a mirar hacia afuera de la célula. Y al mirarse hacia afuera de la célula, lo que va a ocasionar es de que se libere esa sodio hacia el exterior de la célula, ¿ya? Que se libere hacia el exterior de la célula. Entonces, nosotros, luego de que se libera, va a estar libre esta molécula, esta subunidad alfa, de tal manera que ahora va a haber más afinidad por el potasio y no por el sodio. De esa manera se libera el sodio. Se libera el sodio porque pierde su afinidad, pero tiene más afinidad por el potasio cuando se encuentra mirando hacia el exterior de la célula. De tal manera que va a haber 2 espacios para esta molécula de potasio. Esos 2 espacios se unen y recuerdas que la subunidad estaba fosforilada, ahora se desfosforila y produciendo el cambio conformacional que ahora mira hacia el interior de la célula. Mirando hacia el interior de la célula, libera esas moléculas de potasio hacia el interior, para que se produzca la homeostasis, para que se produzca el equilibrio del volumen celular, recuerda eso, con la bomba de sodio y potasio. Bien, esa sería la primera parte, luego continuamos con la parte de potencial de acción.